¿Cómo es posible que un hombre aparentemente normal es capaz de persuadir y someter a un grupo de personas por fanatismo y por religión a cometer actos terribles, actos inhumanos en contra de otras personas que no le habían hecho nada ni a ellos ni a otras personas? Y que simplemente por pertenecer y por creerle a este hombre, estas personas siguieron sus pasos y decidieron acabar con la vida de muchas personas. Esta es la historia de Charles Manson. Charles Miles Maddox nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Su madre era una prosti de 16 años de nombre Caitlin. Tiempo después de su nacimiento, su madre, que estuvo brevemente casado con un obrero llamado William Manson, fue quien le dio este apellido a Charles tiempo después. Su padre biológico parece haber sido un coronel llamado Walker Scott, con quien Caitlin había interpuesto una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1934, y es probable que Manson nunca conoció a su padre biológico. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel por robar en una estación de servicio en 1934 en Charleston, Virginia, Manson se fue a la casa de sus tíos en Virginia Occidental, y en 1947 Caitlin trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. El tribunal puso a Manson en una escuela para niños sin hogar. Después de 10 meses, Manson se fugó para volver al hogar materno, pero su madre lo rechazó. Lastimosamente, Manson, desde temprana edad, sintió el abandono por parte de su padre biológico, quien nunca se hizo responsable de él. Y tiempo después, su madre, el único apoyo y el único pilar que estaba en su vida, también lo rechazó. Por este motivo, Manson acudió a múltiples robos para ganarse la vida, para así poder tener dinero. Es por eso que a los 13 años de edad realizó su primer robo en una tienda de alimentos, y por este incidente fue encarcelado en un reformatorio, pero escapó 4 días después junto a otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo también cometieron otros delitos a mano armada. En 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. Al siguiente año ya había 8 cargos contra él. Fue transferido a otra prisión y liberado en 1954 por buen comportamiento. Ese mismo año, Manson se casó con Rosalie Jean Williams, una enfermera de 17 años que posteriormente con ella tendría su primer hijo. Durante mucho tiempo, Manson estuvo cometiendo diferentes delitos y fue arrestado en múltiples ocasiones. Por ese motivo y por otras circunstancias, se divorció de su primera esposa. En 1961 se casa con una prosti llamada Candy Leona Stevens. De este matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Manson pasó la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos, fraude, aunque también fue acusado de proxenetismo. Por aquella época y nuevamente en la cárcel comienza su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental. Fue así que Manson formó un grupo de personas en California que más tarde se denominó la familia Manson, y con este grupo Manson tenía planificado cometer más hurto, robos y, lastimosamente, asesinatos. A mediados de la década de 1960, Manson llegó a California. Durante esa época, el estado estaba experimentando una fuerte oleada de contracultura, con jóvenes que buscaban liberarse de las restricciones tradicionales. Manson aprovechó este ambiente y comenzó a atraer a jóvenes, especialmente a mujeres, que se unieron a él y formaron la familia Manson.
Manson se presentó como una figura carismática, ya que a través de su habilidad para manipular, logró que sus seguidores lo veneraran como una especie de mesías. Usó el hipicismo y el amor libre para atraer a personas desilusionadas y en busca de una dirección espiritual. Manson aprovechó todas sus cualidades para atraer a diferentes personas a su culto y así poder manipularlas y hacer lo que él quisiera con ellas para que estas personas pudieran cometer los crímenes por él y ayudarlo a crear su familia y tener un lugar en donde él permaneciera siempre como el líder y que él tuviera el control, algo que cuando era niño nunca lo tuvo. Manson creía que la música de los Beatles contenía mensajes ocultos que anunciaban una guerra racial. Específicamente, interpretó que la canción Helter Skelter como una llamada a una rebelión violenta entre blancos y personas de color. Según él, la guerra racial era inminente entre los afroamericanos y los blancos, y su familia llegaría a ser un papel clave en el conflicto. Esta idea paranoica fue su manipulación de sus seguidores, quienes adoptaron la creencia de que necesitaban asesinar a personas para incitar este enfrentamiento racial. El 23 de marzo de 1969, Manson, sin ser invitado, fue a la calle 1050 Cielo Drive en Beverly Hills, California, que él conocía como la dirección de la residencia de la que Terry Melcher era inquilino. La propiedad era de Rudy Altobelli, empresario del espectáculo, pero Melcher ya no era inquilino del sitio desde febrero de aquel año. Los inquilinos ahora eran Sharon Tate y Roman Polanski. Manson fue recibido por Sharok Hatami, un fotógrafo y amigo de Tate. Hatami estaba allí para fotografiar a Sharon antes de su partida para Roma el día siguiente. Después de haber visto a Manson a través de una ventana y como se acercó a la casa principal, Hatami había salido al porche para preguntarle qué quería. Cuando Manson le dijo a Hatami que estaba buscando a Melcher, Hatami le informó que no lo conocía y que el lugar era la residencia de Roman Polanski, y Manson se fue. Para junio de 1969, Manson le dijo a la familia Manson que tenía que mostrar a los afroamericanos cómo iban a empezar el Helter Skelter. Manson encargó a Watson la obtención de dinero, supuestamente destinado a ayudar a la familia, el cual consiguió estafando a un traficante de sustancias llamado Bernard Crowe. Este último respondió con la amenaza de acabar con todo el mundo en el rancho donde vivía la familia. Es por ello que el 1 de julio de 1969, Manson le disparó a Crowell en su apartamento en Hollywood, pero Crowell sobrevivió, aunque Manson creyó que lo había asesinado, lo cual confirmó con un informe de las noticias televisadas que anunció el descubrimiento del cuerpo de un integrante del partido Pantera Negra, tirado en Los Ángeles. Aunque Crowe no era miembro de las Panteras Negras, Manson llegó a la conclusión de que había asesinado a uno de ellos y que habría represalias por parte de este grupo. Manson volvió a su rancho y desplegó tácticas defensivas con patrullas nocturnas, guardias armados cuidando el rancho, pero Manson fue detenido y fichado en relación con este intento de asesinato, pero eludió a la cárcel al pagar la fianza Hitman, que curiosamente sería su siguiente víctima. El 25 de julio de 1969, Manson envió a algunos miembros de la familia Manson, entre ellos Bobby Bisouley, junto con Mary Brunner y Susan Atkins, a la casa del músico Gary Hitman, para persuadirlo a entregar un dinero que Manson pensó que Hitman había heredado. Los tres tuvieron a Hitman como rehén 2 días, durante los cuales Manson apareció con un cuchillo y le cortó la oreja a Hitman. Bobby apuñaló a Hitman hasta asesinarlo, aparentemente bajo las instrucciones de Manson. Antes de abandonar la escena del crimen, Bobby o una de las mujeres utilizaron la sangre de Hitman para escribir en la pared "Cerdito político" y dibujar una pata de pantera, símbolo del partido Pantera Negra, para así implicarlos. Bobby fue detenido el 6 de agosto de 1969, después de haber sido sorprendido conduciendo el coche de Hitman. La policía encontró el arma homicida en el vehículo.
2 días después, Manson dijo a los miembros de la familia que había llegado el momento del Helter Skelter. En la noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a Watson tomar a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel para que fueran a la casa donde Melcher vivía y destruir totalmente a todo el mundo de la manera más horripilante que pudieran. En la casa de 1050 de Cielo Drive estaban la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, su amigo Jay Sebring, el peluquero de las estrellas, un amigo de Polanski y guionista llamado Wojciech Frykowski y su novia Abigail Folger. El marido de Tate, Polanski, estaba en Londres trabajando en uno de los proyectos de una película. Cuando la familia llegó a la casa, cortaron la línea telefónica a medianoche del 9 de agosto de 1969. Luego, Linda, Patricia y Susan saltaron a la reja de seguridad con una bolsa llena de ropa limpia y cuchillos para asesinar. Tex Watson llevaba un revólver y 3 metros de cuerda de nylon en su hombro. Un automóvil blanco salía de la zona de la casa de huéspedes. En ese preciso instante, el automóvil lo conducía Steven Parent, de 18 años, amigo del guarnés de la finca. Tex Watson se acercó y saltó sobre el auto, mientras que Parent, asustado, bajó la ventanilla del auto. Watson cortó la palma de la mano izquierda de Parent, dejándole una grave herida. Cuando Parent intentó huir, Watson metió el revólver por la ventanilla del auto y le disparó 4 veces sobre el pecho, por lo cual el hombre murió en el acto. Después, con la ayuda de las mujeres, empujaron el auto más arriba sobre el camino de entrada. Watson entró por la ventana de la residencia y abrió la puerta del frente para que Susan Atkins y Patricia Krenwinkel entraran. Apenas entraron a la casa, vieron a Wojciech Frykowski dormido en un sofá. Cuando Frykowski despertó, se encontró con Watson apuntándole el rostro con su revólver. Susan Atkins encontró una toalla con la que amarraron las manos de Frykowski. Atkins decidió pasear por la casa y observó a Abigail leyendo en la cama. Siguió caminando lentamente y se detuvo en la entrada de un cuarto donde estaban Sharon Tate conversando con Jay Sebring. Atkins entró al cuarto donde se encontraba Abigail. Esta le sonrió pensando que Atkins era una invitada más, pero Atkins apuntó a Folger con su revólver. Luego fue al cuarto donde se encontraba Sharon, le ordenó a ella y a Jay que bajaran a la sala. Allí, Watson les ordenó a las 4 acostarse boca abajo en el suelo. En un momento de descuido, Jay intentó quitar el revólver a Watson, pero este le disparó en el torso. Sebring se desplomó en el suelo y Watson comenzó a patear su rostro, rompiéndole el tabique nasal y la cuenca de un ojo. Watson exigió que le entregaran todo el dinero y Abigail le entregó $70, mientras Frykowski seguía atado en el sillón. Watson ató a las mujeres y al inconsciente de Jay. Watson le ordenó a Susan que eliminara a Frykowski. Cuando ella intentó hacerlo, Frykowski logró zafarse y la agarró por el cabello, la golpeó en la cabeza. Pero durante la lucha, Atkins logró apuñalarlo 4 veces en una pierna y 2 en la espalda. Pero Watson le disparó a Frykowski, aunque él seguía con vida. Watson golpeó a Frykowski en la cabeza con la culata del revólver, tan fuerte que rompió parte del revólver. Abigail, aún ilesa, logró zafarse y correr hasta la entrada donde solicitó ayuda, pero Patricia la persiguió, mientras Watson apuñaló más veces a Jay y luego corrió a buscar a Abigail, la alcanzó y brincó sobre su cuerpo. Entre Krenwinkel y Watson apuñalaron a Folger 28 veces en el jardín, mientras Frykowski, agonizando, logró salir de la casa pidiendo ayuda. Allí se encontró con Linda Kasabian, que estaba afuera esperando a la familia. Se miraron fijamente por varios segundos a los ojos hasta que Frykowski se cayó al suelo. Watson corrió hasta él y le dio 51 puñaladas. Abigail, aún con vida, logró ponerse en pie y caminar hasta el área de la piscina, pero luego cayó al suelo sin vida. Linda Kasabian, horrorizada por lo que habían hecho sus compañeros, corrió hasta el auto de Watson y pensó en huir, pero se arrepintió. Sharon Tate, ilesa y amarrada al cadáver de Jade, intentó huir, pero fue descubierta por Susan Atkins. Y Atkins y Krenwinkel la sujetaron mientras Watson la apuñaló 16 veces. Antes de huir todos, Susan Atkins tomó una toalla y la empapó con la sangre de Sharon Tate para luego escribir en la puerta de la entrada de la casa la palabra Pete
o cerdo en español. Al día siguiente, 6 miembros de la familia Manson participaron con otras nuevas instrucciones. Entre ellos estaban los 4 protagonistas anteriores del evento, que fueron acompañados esta vez por Leslie Van Houten y Steven Dennis Grumman. Manson, disgustado por el modo de sus adeptos en la noche anterior, el cual había considerado ruidoso y poco eficiente, acompañó a esa noche a sus pupilos personalmente a fin de mostrarles cómo se hacía. Tras varias horas en las que estuvo considerando dónde atentar, finalmente se encaminaron al número 3301 de Waverly Drive en Los Ángeles. Resultó ser esta la vivienda de Leno LaBianca y su esposa Rosemary. El mismo Manson asaltó a la vivienda y despertó a punta de arma en el sofá donde se hallaba a Leno, que se había quedado dormido leyendo el periódico, y le trasladó al domicilio junto a su esposa. Allí, Tex Watson, siguiendo las instrucciones, cubrió la cabeza de las parejas con fundas de almohada y sujetó estas firmemente en su lugar, usando un cable telefónico. Tras presenciar esto con satisfacción, Manson abandonó la escena, no sin antes enviar al interior del domicilio a Krenwinkel y Van Houten con claras instrucciones de que el matrimonio debía ser asesinado. Watson trasladó de nuevo a Leno LaBianca a la sala de estar y allí empezó a apuñalarle con un cuchillo de caza. El agresor se detuvo al escuchar los ruidos de forcejeo precedentes en la habitación. Al dirigirse, allí se encontró con Rosemary intentando mantener a raya a Krenwinkel y a Van Houten. Tex Watson sometió a la mujer propinándole varias puñaladas con el cuchillo. Tras esto regresó a la sala, donde volvió a atacar a Leno, causándole la muerte tras apuñalarle 12 veces. Cuando terminó, talló la palabra war, que significa guerra en español, en el abdomen expuesto de la víctima. En la habitación, las mujeres también terminaron con su parte, a la que siguieron apuñalándole incesantemente. En la autopsia de Rosemary le encontraron hasta 41 heridas de arma blanca. Tras estos brutales asesinatos, mientras Tex se duchaba en la misma vivienda, Krenwinkel escribió Rise, alzaos, y Death to the Pigs, en español muerte a los cerdos, en las paredes, y Helter Skelter, en la puerta de la nevera. Para ello usó la sangre del señor LaBianca. Después propinó al difunto 14 puñaladas con un tenedor, el cual dejó finalmente hincado en su estómago, y luego dejó un cuchillo carnicero clavado en la garganta del hombre. Manson quería cometer estos crímenes para crear una guerra interracial entre las personas blancas y las personas de color, y simplemente cometió estos crímenes para que se hiciera esto. Pero aunque la policía en un principio pensó que se había cometido por unas personas de color, se dieron cuenta durante las investigaciones que no lo habían cometido estas personas. Los miembros de la familia Manson actuaron bajo las instrucciones específicas de Charles Manson. También fueron responsables de otros asaltos, robos y crímenes. Poco tiempo después de los asesinatos, las autoridades comenzaron a investigar el caso, pero inicialmente no pudieron encontrar a los responsables. Sin embargo, las investigaciones policiales llevaron a la captura de Manson y varios de sus seguidores, que fueron acusados de ser responsables de los crímenes. Durante el juicio, Manson y sus seguidores mostraron un comportamiento extraño, e incluso Manson se cortó el cabello y se tatuó una cruz invertida en la frente como señal de su rechazo hacia el sistema. Su juicio fue altamente mediático y Manson aprobó la atención mediática para reforzar su imagen de ser el líder mesiático. El 22 de abril de 1971, Manson fue llevado a prisión estatal del condado de Los Ángeles y lo condenaron por 7 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración. Finalmente, Manson fue condenado a muerte junto con varios de sus seguidores, aunque la pena de muerte fue conmutada a cadena perpetua en 1972, cuando la Corte Suprema de California abolió la pena de muerte. A lo largo de las décadas siguientes, Manson pasó gran parte de su vida en prisión. Durante este tiempo continuó atrayendo atención mediática hacia él. Durante su tiempo en la prisión, dio varias entrevistas en la cual indicaba que no se arrepentía de nada de lo que había hecho y que no tenía que lamentar el haberle quitado la vida a las otras personas, ya que según él,
simplemente les dijo a sus seguidores que lo hicieran y estos hicieron caso. Aunque su influencia disminuyó, Manson se mantuvo como una figura inquietante en la cultura popular, siendo tema de numerosos libros, películas y documentales. Con respecto a los otros miembros de la familia Manson, Ted Watson cumple una condena de por vida por los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos y del matrimonio LaBianca. En el transcurso de su encierro, Watson se convirtió al cristianismo evangélico y escribió numerosos libros. Se casó y tuvo 4 hijos. Además, solicitó la libertad condicional en reiteradas ocasiones, pero siempre le fue negada. Susan Atkins también cumplió una condena de por vida en la frontera California. Como Watson, Atkins se casó en prisión, pero en 2 oportunidades, y su última audiencia para acogerse al beneficio de la libertad condicional se realizó en el año 2000, pero le fue rechazada. Finalmente, Atkins falleció en 2009 en la prisión. Patricia Krenwinkel también cumple su condena de por vida en la misma prisión que Susan Atkins estuvo presa. No se presentó en la audiencia de libertad condicional en 1997 y su vida es bastante reservada. Linda Kasabian obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas en contra de Manson y los otros miembros de la familia. Es por ello que quedó en libertad y falleció el 23 de enero del 2023. Sandra Good fue condenada por sus intentos de conspiración con Manson cuando éste ya estaba en prisión. Su condena fue de 15 años, que fue cumplida en Terminal Island, California, y tras ser liberada se mudó cerca de Corcoran, donde permanecía detenido Manson. Steve Dennis Grogan fue condenado y encarcelado por su complicidad en el asesinato de Donald Shea, cuyo cuerpo no fue encontrado en ese momento. En 1979, Grogan acordó con las autoridades su libertad condicional a cambio de ubicar la localización del cuerpo. Finalmente, en 1985 salió en libertad. Bruce Davis cumple una sentencia de por vida en San Luis Obispo, California, por los asesinatos de Gary Hitman y Donald Shea. Tuvo 20 audiencias para obtener su libertad, pero en cada oportunidad le fue negada. Leslie Van Houte cumplió su condena en Front, California, y la libertad condicional le fue negada en 14 ocasiones. Van Houte estuvo acusada de haber apuñalado a Rosemary 15 veces, aunque ella sostuvo que la mujer ya estaba muerta cuando la apuñaló, y su conducta como prisionera modelo llevó a varios periodistas a ponerse en su parte, pese a lo cual las autoridades nunca le dieron el beneficio de la libertad bajo palabra. Una comisión del Estado autorizó el 14 de abril de 2016 la libertad condicional para Leslie. Bobby Beausoleil fue condenado en 1969 por el asesinato de Gary Hitman y permanece en prisión pese a haber presentado numerosas apelaciones. Se casó en 1982. Durante los más de 30 años que permaneció en prisión, se dedicó a la música electrónica y a la producción de videos. Lynette Froman fue acusada del intento del asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en 1975 y cumplió su condena en prisión hasta el 11 de agosto del 2009. El 25 de septiembre de 1984, Jan Holmstrom, de 36 años, un convicto de la misma prisión que Manson, trató de quemarlo vivo, vertiéndole un bote de disolvente para pintura y prendiéndole fuego. A pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, Manson se recuperó de sus heridas. En el 2012, una junta le negó por 12ª vez la libertad condicional a Manson y, según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias, que no podría tener otra oportunidad de solicitarla hasta el 2027. El año siguiente, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años de nombre Afton Star Elaine Burton, la cual estuvo visitándolo en prisión durante más de 7 años. Sin embargo, la licencia para casarse expiró sin que esto sucediera. El 1 de enero del 2017, Manson fue llevado a un hospital de Bakersfield debido a un sangrado. Una semana después, Manson regresó a una prisión en el centro de California tras el problema médico. Pero, finalmente, Manson falleció en el hospital el 19 de noviembre del 2017, a la edad de 83 años. Según un informe, la causa de su muerte fue por un cáncer de colon que padecía y por paro cardiorrespiratorio. Su muerte marcó el fin de una era de fascinación y horror en torno a su figura,
Pero la historia de Manson y su culto sigue siendo una de las más inquietantes en la historia criminal estadounidense. A pesar de su muerte, Manson sigue siendo una figura altamente polémica y mediática, ya que por mucho tiempo la gente se preguntó cómo es posible que un hombre haya influenciado de tal manera a otras personas que no tenían antecedentes, decidieran quitarle la vida a otras personas simplemente porque un líder se los ordenó, porque un líder los manipuló de tal manera que éstos hicieron lo que él quería. Ya que llegaste hasta aquí, quería darte las gracias por compartir este momento conmigo. Además, te pediría me regales un like y te suscribas a mi canal. Te dejo mis otras redes sociales para que no te pierdas de nada. Chao.